Hola, ¿cómo están? Pues nuestra serie que ya tenemos en YouTube de las sectas está generando polémica y se puede notar en el incremento de vistas que tiene. Es para mí un gusto saludarlos en nuestro canal de YouTube, pero particularmente un gran saludo a todos los que nos escuchan en iHeartRadio, que nos envían bastante feedback, la gente de Spotify, de Google Podcast, Public Radio, XERS, está en todos esos lugares, y hoy vamos a seguir hablando de las sectas. Nuestros programas no son seriados, pueden verlos en el orden que ustedes gusten. Lo que sí es importante es que por favor nos pudieran obsequiar un like, nos pudieran dar aquí un retweet, hacer un comentario, porque la interacción nos permite colocarnos por encima de otros contenidos en las búsquedas de las personas que están en YouTube. Quiero presentar a nuestro productor de este show, señor Isaac Tame. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, general, buenas tardes. Hola, Elías, y hola, nuestro amable auditorio, nuestro amable público. Buenas tardes a todos. Bueno, ya dijimos que está el afamado periodista Elías Zárate. ¿Cómo estás, Elías? General, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo el horario en el que nos ven. Muy bien, amigos, pues verán algo. Ustedes se han dado cuenta, si ven la película El Día de la Bestia, es una película española de final de los 90s, resulta ser que el anticristo va a nacer y un cura de un seminario, después de hacer un análisis enorme del Apocalipsis de San Juan, se da cuenta que es una serie de números que al sumarizarlos indican una fecha precisa y una hora. En el Día de la Bestia, el niño que es el anticristo nacería en 1999 en Madrid. Entonces él, para ubicarlo, se plantea lo siguiente: Dios nos une con amor, el niño tiene que nacer en un ámbito de odio. Dios nos presenta la vida, el niño tendría que dar una cercanía con la muerte. Él demuestra que el demonio, el diablo, Satanás, Lucifer, siempre va a buscar imitar a Jesús, pero en lo opuesto. De tal forma que si la iglesia es un ámbito abierto, el demonio lo va a mantener como cerrado. Entonces, a la vista de esa idea ochentera, noventera, de la situación binaria entre el bien y el mal, nos llegamos a estas épocas. Y ustedes pueden ver a quién unió a la nación mexicana desde el día que apareció la Virgen de Guadalupe, 10 años después de la conquista de México, no hubo nadie en el Valle de México que no fuera a verla. Desde entonces, la Virgen de Guadalupe siempre ha sido más popular que todos los presidentes, inclusive el actual. Y ha sido denostada, ha sido criticada, pero cada vez que la nación tuvo una problemática como la independencia, la Virgen de Guadalupe nos unió. De hecho, el presidente actual, de una forma apócrifa, vulgar y nefasta, utiliza el seudónimo de Morena, porque la morenita de Tepeyac se llama de tal forma, lo dijo Jorge Arrega. Él estuvo en la reunión donde bautizaron a ese movimiento como Morena, simplemente porque amalgamaba una idiosincrasia del público mexicano. Pero si ustedes ven a la Virgen de Guadalupe como está, con sus manos, con su cabeza hacia un lado, con su velo del cielo, y ustedes sacaran un negativo y vieran totalmente lo contrario, encontrarían una figura muy similar a lo que denominan la Santa Muerte. Esta figura esquelética que asemeja a la Virgen de Guadalupe, pero como una calavera. Pero como lo decíamos al principio, si Dios es de la vida, entonces la muerte es parte del demonio. Sin duda, al engañar tantos bobos, el demonio ha hecho de este culto a ese adefesio una situación para levantar gente a montones, porque todos los cholos, los vagos,
los desposeídos, la gente que tiene muy poca educación, la veneran a la muerte como si fuera algo digno de veneración, válgame la redundancia. Pero yo le decía a mi hijo que ¿por qué no le debería gustar los corridos tumbados de Peso Pluma? Y digo, bueno, porque esa gente son los que defienden al Chapo Guzmán, son los mismos que calcinaron a los nietos de Adrián Levarón, que mataron a su hija, son los que cobran en las tortillas derecho de piso para que nos den el kilo 5 pesos más caro. Entonces todos los narcotraficantes, todas estas personas y todos los que hacen un narcocorridos y viven en base de estas ganancias, están viviendo al cobijo del desarrollo que el demonio hace. El demonio siempre va a hacer algo para acabar con la vida, porque si Dios nos la da, solo Él nos la puede quitar. Y quien nos quita la vida, quien nos asesina, nos amenaza, está trabajando para el diablo. No me quiero extender más. Ya con este preámbulo, yo le pido a nuestros compañeros, Isaac, te dejo el micrófono, que plantees si yo estoy tan equivocado, y a lo mejor es algo digno de veneración, pero yo no lo estoy aceptando. Muchas gracias. Un saludo, amigos. Según nos enseña la Iglesia Católica, si entró la muerte en el mundo fue por la envidia del diablo. La muerte no formaba parte del plan de Dios para la humanidad y el ser humano empieza a morir como consecuencia del pecado original. Es decir, derivado del pecado original es que el ser humano está destinado a morir, pero la muerte no es algo que fuera deseado por Dios originalmente, eso según la teología católica. Ahora bien, tenemos nosotros este culto extraño que se hace llamar de la Santa Muerte, en el que se venera a un esqueleto al que se le asigna una personalidad que se le llama la muerte y que se dice que los que se refugian en esta creencia van a tener una vida sin sufrimiento en la otra vida, es decir, después de morir. Eso es básicamente de lo que se trata este culto, pero este culto, como vamos a ver, no solo es una secta, sino que es un culto completamente erróneo, equivocado y torcido según la teología católica. El asunto de las religiones, hay una subsecretaría, dependiendo de la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con los asuntos religiosos. César Yáñez es el subsecretario de asuntos religiosos. Hasta la fecha, él es quien tiene que regular las iglesias, regularlas y registrarlas. Todas las iglesias deben tener personalidad jurídica, cumplir con las leyes mexicanas de asociaciones religiosas y contar con un registro de la Secretaría de Gobernación. El culto a la Santa Muerte es uno de los pocos, de las pocas religiones que ha sido cancelado su registro. Por lo tanto, no pueden, no gozan de todos los derechos como una asociación religiosa. Y esto fue cancelado precisamente por el gobierno federal porque no cumple con todos los requisitos para hacer un culto público. Sin embargo, bueno, pues en Tepito empieza, sigue, continúa, y pues esto sigue creciendo el tema de la Santa Muerte, a pesar de que la Iglesia Católica ya dijo que no es ni santa, ni se le puede dar el tema de santa. Al parecer hay muchas variaciones. Al parecer toman el nombre cuando un sacerdote católico lleva los santos óleos a una persona enferma terminal y le pone los santos óleos diciendo que es para que tenga una santa muerte. Sin embargo, bueno, pues ahora en esta creencia, la Santa Muerte tiene dentro de sus seguidores, dentro de sus fieles, a las personas que tienen trabajos nocturnos, que tienen trabajos de riesgo, policías, prostitutas, veladores,
Y bueno, ellos piensan que su veneración es debido a que la muerte, pues finalmente todos tendremos ese destino, y están inculcando una religión paralela a la religión católica. Me gustaría, sí, tu punto de vista, Isaac, en tu punto de vista, como en este tema histórico, porque se está haciendo una fusión, se está haciendo una amalgama entre la Iglesia Católica, la teología católica, mitología judeocristiana, fusionándose con el culto a la Santa Muerte. Sí, si nosotros hacemos un viaje histórico por los grupos prehispánicos mexicanos, vemos que ellos sí rendían culto a la muerte como tal y que tenía una diosa de la muerte. Los prehispánicos tenían una diosa de la muerte. Y había un lugar donde iban los muertos, que era el Mictlán. Y entonces ellos sí rendían culto a una divinidad que se hacía llamar la muerte. Ese es un posible origen de este culto. Yo he buscado como la historia de este culto porque siempre me ha llamado mucho la atención de dónde surge este culto y cómo fue que se conforma. Lo que yo he podido averiguar son dos cosas. Primero, que en un lugar indeterminado del centro del país, algunos dicen que Querétaro, otros dicen que San Luis Potosí, se supone que había una iglesia donde estaban una serie de figuras alegóricas entre las cuales estaba un esqueleto representando la muerte. Y entonces los parroquianos, los fieles de esa iglesia, de forma completamente inculta, empezaron a rendirle culto como si fuera un personaje, ese esqueleto que estaba representando la muerte. Viendo esta situación, el cura de la iglesia retira la imagen del esqueleto, enseñándoles que no es una persona, no es un personaje, y que tampoco debe ser venerado porque Dios no quiere la muerte del hombre, sino que se salve, que es lo que dice la Biblia. Entonces, esa es una de los orígenes que se marca en la historia. Otro de los orígenes interesantes que se marcan en la historia es mencionar que un grupo de brujos de Catemaco fueron los que le dieron la forma actual a este culto de la Santa Muerte, retomando las ideas del Mictlán y de la diosa de la muerte de los antiguos prehispánicos, retomando esas ideas, combinándolo con sus visiones retorcidas. Nosotros sabemos, como católicos sabemos, que los que practican la brujería en realidad están rindiendo culto al demonio, aunque le den diferentes nombres, pero en realidad ellos están rindiendo culto al demonio. Entonces estos brujos de Catemaco, al organizar este culto, lo que están haciendo es venerar precisamente un demonio que es el que representa a la muerte para ellos. Ahora, yo quisiera detenerme aquí y contar una anécdota muy interesante que conocí de una persona que fue amigo muy cercano de quien fuera obispo de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes. Este monseñor Arturo Lona Reyes formaba parte de varios grupos carismáticos católicos. Entonces él, cuando el Papa Pablo VI lo nombra obispo de Tehuantepec, había tomado ya posesión de su obispado y lo mandan llamar los brujos de Catemaco para reunirse con él, y él asiste a la reunión. Entonces él le cuenta a esta persona que después me contó la historia a mí, le cuenta este obispo que él estaba preocupado de qué va a pasar porque pues esta es gente malvada que me va a querer hacer algún mal. Entonces el obispo se encomienda a Dios y asiste a la reunión con los brujos, y están en la reunión con los brujos en una mesa al aire libre en el jardín de la casa de uno de estos brujos principales. Estaban reunidos allí los brujos principales de Catemaco. Y entonces había un perico que estaba en un árbol, en su jaula, pero en un árbol. Y pregunta el obispo, ¿y este perico qué sabe decir?
Y contesta el dueño de la casa, no, este perico no habla, no sabe hablar. Entonces dice el obispo, pues perico que no hable, que se muera. Y dice el obispo, en ese momento estaba yo señalando al perico y le dijo a esta persona que después me contó la historia a mí, le dijo, no sabes lo que pasó en ese momento. Yo hice así con el dedo y yo sentí como una fuerza de electricidad que salía de mi dedo y que iba directo hacia el perico, y en ese momento el perico cae muerto, fulminado de donde estaba puesto en la jaula, y se cae al piso de la jaula. Y entonces todos los brujos quedaron sumamente sorprendidos y sumamente impresionados por esa, entre comillas, demostración de poder del obispo carismático, y a partir de ese momento le tuvieron muchísimo respeto y nunca se metieron con él. Sin embargo, nosotros sabemos que todos estos personajes, los que se dedican a la brujería, realmente tienen alguna forma de poder que se basa en el mal. Entonces, esa es la historia que yo conozco, Elías, general. Esa es la historia que yo conozco sobre cómo fue conformado este culto podríamos decir idolátrico, de una personificación de la muerte considerada como una persona o como una deidad. Bueno, el tema aquí viene ya en la sociología, en el tema de una cosa es la libertad religiosa, que es garantizado por la Constitución, otra cosa es la libertad de culto. Pero esta simbiosis, esta mezcla de poner a la Virgen de Guadalupe junto con la Santa Muerte, está generando una distorsión, tanto del culto guadalupano como del culto a la Santa Muerte, ¿no? Y esto lo aprovechan los que organizan estos cultos, ¿no? Y bueno, aquí el tema central es, por ejemplo, Los Brujos del Poder, de Jesús Gil Olmos, este libro que tiene varias coediciones debido a su certeza en los datos. No tanto Los Brujos del Poder, sino esto que voy a contar, pareciera sacado de una novela, de una novela histórica, de una novela. El obispo de Roma es el Papa. Roma es el Vaticano, son 20 cuadras. Pero dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia es el obispado de Roma. El obispo de Roma tiene un sacerdote que su cargo oficial es ser el exorcista de la diócesis de Roma, o sea, el exorcista del Vaticano. El último papa que hizo un exorcismo junto con el padre Gabriel Amort fue Juan Pablo II. El padre Gabriel Amort murió en el 2016. Él dio una entrevista para Iker Jiménez, un periodista español, donde el propio padre Amort dice que una de las razones por las que el mal está avanzando es porque hemos dejado de creer en el mal. O sea, prácticamente vemos el mal como normal. Esta apología de los delitos en las canciones del narco, estar contando prácticamente haciendo apología de los delitos. Y bueno, llevado esto a la religión, pues prácticamente las personas van a decir, pues si no me sirve este santo, pues vamos a encomendarnos a este santo, aunque no sea santo reconocido por la Iglesia Católica. Está generando una confusión, y un pueblo sin una ideología firme es un pueblo fácilmente manipulable. Sí, eso es muy cierto lo que estás comentando. Y por otro lado, yo sé que en un momento dado se decretó por parte de los obispos de México excomunión para quienes practicaran este culto de la muerte. Recuerdo que eso sucedió cuando estaba el anterior cardenal, estaba Norberto Rivera como arzobispo de la Ciudad de México y cardenal.
Recuerdo que ellos emitieron un decreto de excomunión para quienes hicieran este culto de la Santa Muerte, reflejado, por ejemplo, en usar la medalla de la Santa Muerte, de la llamada Santa Muerte, o hacer oraciones de invocación a la llamada Santa Muerte. Pero como tú dices, no ha funcionado por la ignorancia del pueblo y porque las propias autoridades religiosas, desde mi punto de vista, tampoco han puesto demasiado énfasis en tratar de quitar esa mala hierba del jardín de la iglesia en México. Bueno, miren, les voy a decir una cosa. El culto a la muerte para los mexicanos no debe ser algo novedoso ni tampoco algo estridente. Nosotros realmente en la época prehispánica, nuestro país lamentablemente se distinguió por ser una nación bárbara. Y lo dijo Claude Lévi-Strauss, que había muy pocos pueblos en la historia de la Tierra que pudieran semejarse a los precolombinos de Mesoamérica en el nivel de maldad, de formas creativas de matar y de desprecio a la vida en sí misma. Deidades como Tlaloc, el dios de la lluvia, le tenían que ser, ¿cómo podemos decir?, sacrificados niños menores de 6 años. Y tenía una predilección por los recién nacidos. Entonces era muy común que los niños, básicamente cortándoles el cordón umbilical, fueran sacrificados. En tiempos de sequía, hasta 20 niños por día. Pero según nuestros datos estadísticos, en el Templo Mayor, ya en los ritos al sol o a la luna, en un verano podían 200,000 personas perder su vida de la forma más atroz, como lo hemos redactado en algunos programas que tenemos aquí en nuestro canal. Entonces, la gente se dice, no hubo ninguna cultura como los aztecas, maravillosos, los mayas, por esto y por el otro. Bueno, grandes pirámides, importantes conocimientos del ámbito de los astros, pero no les dio para hacer la rueda, no les dio para poder domesticar ciertos animales y hacerlos de tiro. No por eso es que los mexicanos seamos mensos, ni mucho menos. Pero tenemos un barbarismo en los orígenes en donde las personas, todas las personas de México, Tenochtitlan, participaban y observaban los sacrificios rituales que eran donados a la muerte. Y si ustedes ven a Coatlicue, es una calavera en sí. Ya en tiempos más cercanos, 1795 a principios de 1800, el culto a la muerte se estableció en muchos indígenas que adoraban a un esqueleto que llamaban muerte en un poblado en el centro de México. Hay testimonios de este culto que permaneció oculto en cerca de hasta principios del siglo XIX. Era una leyenda popular que corre de boca en boca. Esto que ellos le llaman ¿cómo le dicen? El poder de la Santa Niña Blanca. Realmente es un remedo de las costumbres católicas. Es un acto pagano. Este esqueleto que estaba en México, en el centro de México, según antropólogos como Katia Pedrigón, era San Pascualito Rey. Y simultáneamente se presentaron muchos cultos en distintas regiones del país. Este culto de la denominada Santa Muerte, que desconozco qué tiene santo, la gente que lo implora y que lo promueve, pues asegura que está extendido por muchos países y que esta Santa Niña Blanca es venerada, temida y respetada. El culto de esta muerte tiene muchos simbolismos. Su apariencia es misteriosa y ellos, los que tienen ese culto, invitan a la gente a que no le tengan miedo, a que no tengan temor, porque aseguran que este culto es lo único seguro que tenemos en la vida, puesto que todos vamos a morir como un hecho. Entonces, le dan importancia al color de su túnica, le dan importancia
a los adornos, la guadaña que tengan en la mano, o etcétera, pero ellos establecen que si tú quieres seguir a esta deidad, no basta con que lo desees, sino que debes de establecer un, ¿cómo decirlo? Un ritual, hacer un pacto. Este pacto es un contrato, una promesa que es importante. Es una promesa que se intentará cumplir de palabra, por lo tanto no se debería tomar a la ligera. Te invitan ellos a que si quieres hacer un pacto con la Santa Muerte, tiene que ser impulsado por un sentimiento de amor. Y no debes prometer algo con miedo o algo con lo que te vayas a arrepentir. Entonces ellos quieren establecer que así como nosotros le pedimos a María Santísima que interceda por nosotros ante nuestro Padre para que nos dé algún bien, ellos dicen brínquense a la Virgen, brínquense a Dios y pacten directamente con la muerte. Y tienes que irte a un lugar tranquilo, estar frente a su imagen y tienes que hablar con la muerte, acercarte como si estuvieras hablando con una persona que deseas que sea tu amiga, expresarle tus gustos, tu pasión, tus creencias. Esto permitirá que la muerte se dé cuenta de que no solo quieres favores, al contrario, quieres que se convierta en tu patrona y acompañante de vida. Tienes que decir tus necesidades como si fuera parte de tu familia, una amiga, siempre con respeto. Debes de comenzar prometiéndole algo sencillo, de corazón, como puede ser rezarle algo, comprarle una veladora, comprarle cigarros, botella de tequila, prometerle algo a cambio de algo que te vaya a demostrar. Si tú cumples las cosas teóricamente, ella te va a corresponder. Y lo que cumplas debe provenir de ti. No puedes prometer algo para ti y decirle a alguien más que pague por ti. Sí se vale que tú puedes robar las cosas para obsequiárselas, porque el esfuerzo que tú estás haciendo lo va a validar la muerte. También se dice que si tú no honras tu promesa, no significa que la muerte te va a castigar si no le cumples, pero ella difícilmente te volverá a voltear a ver de nuevo. Se le puede pedir favores de dinero, de trabajo, pero si la muerte te cumple, tú deberás cumplir tu promesa, porque debes de reservar el dinero o las cosas necesarias para corresponderle. Ella, la disque Santa Muerte, considera que son nobles sus acuerdos, pero en el fondo estos pactos son de sangre y están velados por el diablo, no por Jesucristo. Isaac. Eso que tú comentabas de San Pascualito Rey, que en otros lados de América le dicen San Muerte y otros nombres, es como un culto equivocado que estaba como asociado en cierta forma a San Pascual Bailón. Se ignora por qué derivó el culto a un santo que vivió en España y que se dedicaba a la agricultura. Se ignora por qué eso derivó en representarlo como esqueleto y por qué le dio a indígenas de México, Centroamérica y Sudamérica el interés por tener esa veneración torcida, de esa personalización diferente que hacían de San Pascual Bailón con la imagen de un esqueleto. Se ignora el por qué, pero todo eso que tú estás diciendo abona a lo que hemos platicado nosotros. Para nada es un culto válido, para nada es un culto positivo. Se trata de una secta. Se trata de una secta a la que pertenecen los personajes menos recomendables y más nocivos de la sociedad, y que piensan que si quedan bien con esta personalización de la muerte, no van a sufrir cuando mueran y van a pasar, digamos, esta es como la visión, es un poco ridículo lo que voy a decir, pero es lo que piensan estas personas. Ellos piensan, yo ya sé que estoy destinado al infierno, pero
si quedo bien con la Santa Muerte, al menos me va a garantizar que estando yo en el infierno no voy a sufrir, sino que va a ser para mí un lugar de donde pueda yo pasarla bien. Esa es básicamente la creencia de esta gente. Y por supuesto es algo nefasto. Por supuesto es algo sectario y es algo nefasto esta visión de las cosas. Si quisieras agregar algo más, Elías, si no, aquí terminaríamos. Sí, fíjate, el tema aquí es que los mexicanos caminamos junto a la muerte, como todos los ciudadanos del mundo. Pero en México, en los estados centrales de nuestro país, es no nada más caminar junto a la muerte, sino convivir con la muerte. Todos estos rituales, algunos de judeocristianos, pero es una convivencia con la muerte, ¿no? Ahora, bueno, pues ahora en Ciudad de México, gracias a James Bond, pues ahora hay un festival de los muertos en Ciudad de México, que no tiene absolutamente nada de una tradición mexicana, más que haber salido en una película de James Bond. Qué barbaridad, miren, es verdad, la cosmogonía nacional, muchos países en el extranjero nos ven así como raros, porque sí es cierto que tenemos Día de los Muertos, no es Día de la Muerte, es el Día de los Muertos. Y nosotros, bueno, en Yucatán, o sea, hay comunidades que sacan a sus antecesores, sacan sus huesitos, los limpian, los lavan, los reacomodan en una caja con solemnidad y respeto. Eso pasa en Tabasco, en Yucatán. Y hay una situación de que en México ha habido mucha muerte desde siempre. Entonces estamos un tanto acostumbrados a la presencia de la muerte. Pero otra cosa muy diferente es rendirle culto y sobre todo elevarla a los altares. Por lo cual nosotros, no de ahora, nosotros de tiempo atrás estamos muy extrañados, pero cada vez se hace más común y más popular. Ustedes van a las tortillas o van a la tienda y van a ver a personas con el tatuaje de la muerte, a boxeadores con sus tatuajes de la muerte. Entonces, es un tanto el alejamiento que tenemos de las buenas costumbres, la falta de motivos para estar agradecidos con Dios debido a la lejanía que las personas tienen con la iglesia, el que permite que esos huecos sean llenados por sectas o por ideas o por ideologías que van corrompiendo a las personas sin saberlo, porque la única persona que nos puede dar la vida es Dios, y Él tiene la potestad de retirárnosla. Por eso es que ninguna persona suicida llegó a ver al reino de los cielos, porque atentó contra el mayor regalo que le hizo el Señor. Igualmente, si tú le quitas la vida a otra persona, difícilmente podrás llegar al cielo. Pero si a ti no te importa el cielo, y como dice Isaac, ya dices, yo voy al infierno, pero por lo menos déjenme en un infierno que esté con mis amigos, pues voy a afiliarme a esta clase de sectas, ¿no? Amigos, créanos la mitad. Les pedimos que por favor indaguen, investiguen, googleenlo, saquen todas sus dudas de estas temáticas y por favor cuídense, porque recuerden que la resistencia está en sus manos. Muy buenas tardes, noches, a donde quiera que nos vean. Un saludo para Marí, que va a hacer un estreno en Spaces, al señor Don Puma, que tiene el karaoke cada rato, Jesús Porras, a Jorge Arrega, desde luego a Carlitos Slim, a mi compañero Isaac Tame, a Elías Zárate y a todas las personas que forman parte de la XRS y de la Resistencia Sports. Nos vemos en la próxima, que no será dentro de mucho. Dios los bendiga y cuídense.